Hola, buenos días. Cordial saludo para todos en el marco de la Feria Expo GPA 2026. Un saludo para todos los participantes, para el conferencista y a continuación paso a mencionar el palmarés correspondiente. Entonces, en el día de hoy contamos con Juan Guillermo Gómez Niño, doctorado en Ingeniería Materiales de la Universidad Industrial de Santander, máster en Marketing y Desarrollo de Negocios de la Universidad de Montpellier. Agradecemos su participación en la conferencia Sostenibilidad e Innovación en Gestión de Llantas y Bases Lubricantes. Para todos, muchas gracias. Por favor, Juan Guillermo, inicie su presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por esa presentación. Eh, entonces, como se expresaba en el tema, vamos a hablar sobre la sostenibilidad e innovación en la gestión de llantas. Para eso es necesario entender un poco el contexto en el que estamos, no solo a nivel Colombia, sino a nivel global. Entonces, para eso vamos a dar inicio con estos datos. Y es que en un contexto global, más de 1.600 millones de neumáticos se producen anualmente en el mundo, según datos del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Y se espera que su producción se duplique en los próximos 30 años. Entonces vemos que es un producto que va a estar constantemente acompañándonos y que incluso va a duplicar su producción en un tiempo relativamente corto. Y en paralelo, a nivel mundial, más de 1.000 millones de neumáticos llegan al final de su vida útil cada año. Esta disparidad entre las cifras, ya que no se da una relación 1-1, se debe a que muchos de estas llantas se van a inventario o sencillamente por el uso como tal del producto, hay una llanta que siempre está en desuso, es decir, en un automóvil normal, están las cuatro llantas en uso y luego está una llanta en desuso y eso hace que el tiempo de disposición sea diferenciado. Entonces, sigue siendo una cantidad muy considerable que, al igual que su producción, seguramente su gestión final o su disposición final también se duplicará en ese mismo periodo de tiempo. Las llantas son un residuo bien particular. En este momento, si vemos en esta imagen, vemos que en ningún espacio específico, en ningún territorio específico, está catalogada como un residuo peligroso. Siempre está catalogada como un residuo de manejo especial, de gestión prioritaria y sujetos a regulaciones específicas, pero no son aún consideradas como residuos peligrosos. Ahora, esta frase viene con un asterisco bastante grande y es que una gestión inadecuada es la que aumenta el grado de peligrosidad en las llantas. Entonces, los elementos que están ahí, vamos a ver más adelante cuáles son, vamos a ver un poco sobre la composición de las llantas, pero vamos a ver que son muy poco reactivos y tienden a ser inertes en el tiempo. Sin embargo, si se da una gestión que no es adecuada, se pueden generar elementos de peligrosidad bastante significativos. Ahora pasemos al contexto de Colombia. Colombia ya por definición no es un país productor de llantas, es decir, que las llantas que traemos, que usamos en Colombia, son principalmente importadas de China. Esta importación se ha visto significativamente incrementada en los últimos años. Aquí vamos a ver unos datos más específicos. Y pues estas importaciones y la competitividad de los precios han generado que la producción local haya disminuido significativamente. Entonces, como vemos, estamos viendo una comparación entre el año 2021 al 2023 y un periodo específico de 2024, donde vemos que el volumen promedio semestral en kilogramos aumenta, en el caso específico de China, de 23 millones de kilogramos a 28 millones de kilogramos, una diferencia de 5 millones de kilogramos de llantas, de neumáticos importados. Los demás países, frente a la competición económica y los precios diferenciales que tiene China, se ha reducido la importación específica de este producto. Sin embargo, vemos que
la importación ha aumentado en el tiempo y al final de cuentas, en los últimos datos que tenemos disponibles, en 2024, estamos importando 36 millones de toneladas de llantas anualmente, pues en este periodo de tiempo. Hablando de la producción nacional, entonces, solo nos queda un productor local, que es Goodyear, y esto ya viene desde hace más de 10 años. La planta de producción de ellos está específicamente ubicada en Jumbo, en Valle del Cauca, y esta competición con los precios de importación hizo que el otro productor local que teníamos, que era Ico Llantas, que era la filial de Michelin, cerrara en el 2014. Entonces, la producción local depende específicamente de Goodyear y pues esto nos da unos elementos de dependencia bastante significativos a la importación. Entonces, al haber este hecho, no somos, primero que todo, responsables ni podemos dictaminar qué tipo de llanta se está usando en el país, sino que somos sujetos a la oferta que viene de manera internacional. La producción local no abastece una cantidad muy significativa de la proporción total de la demanda y se ha visto incluso reducida en los últimos años. Ahora, ya hablando un poco de la problemática de este residuo como tal, ya cuando las llantas dejan de ser un producto y se vuelven llantas usadas, en cifras en Colombia podemos ver estos tres elementos que son que en Colombia se generan 5 millones de llantas usadas al año, lo que equivale más o menos a unas 100.000 toneladas al año, pero lastimosamente solamente el 30% de estas llantas está gestionada correctamente. No significa eso que no haya sistemas de gestión presentes en Colombia, sino que presentan unos retos bastante grandes que no ha podido superar y por tanto esta generación de llantas no se ha podido subsanar con la gestión existente que hay en este momento. Uno de los factores que influye hacia eso es el crecimiento del parque automotor. Desde que en Colombia se introdujo el automóvil, nunca ha habido un decrecimiento de, del parque automotor en el país. Ha habido periodos en el que no hay un crecimiento tan marcado, pero nunca ha habido un decrecimiento del parque automotor en nuestro país. Otro de los elementos que dificulta significativamente la gestión de las llantas es la logística. Los sistemas de recolección y gestión que existen actualmente están enfocados en los centros urbanos del país. Sin embargo, las llantas y los vehículos están presentes en todo el territorio colombiano. Entonces, es muy difícil y logísticamente es muy retador poder hacer una recolección en áreas rurales en el país y por tanto muchas de esas llantas que están en esos lugares no reciben una gestión apropiada, lo cual trae una serie de consecuencias bastante negativas que vamos a ver a continuación, pero eh, digamos que la logística que está detrás de la gestión de las llantas no ha permitido un sistema integrado donde se logre una gestión adecuada de un porcentaje significativo de las llantas generadas como residuo en Colombia. Pasamos entonces ahora a la complejidad como tal de la disposición final. Las llantas en sí tienen una composición de materiales bastante compleja, bastante diversa y por tanto llegar a una disposición final adecuada es bastante retador. Es un proceso pues, que requiere una maquinaria bastante especializada, bastante costosa. No la producimos acá en Colombia, entonces también hay que importarla y requiere unos espacios bastante grandes. Entonces, todo este proceso de la gestión está limitado por el acceso a esta tecnología y por
el engranaje de todos los elementos que tiene que funcionar para poder realizar este proceso. Finalmente, y esto ya es un tema relacionado a la composición como tal de las llantas, tienen una durabilidad muy prolongada. Una llanta puede usarse, tiene una vida útil, perdón, de 5 a 6 años después de ser producida y puede usarse por ese periodo de tiempo, pero después de usarse, la llanta aún mantiene su forma, aún mantiene su geometría, aún mantiene sus componentes y sin embargo tiene un tiempo de vida total que puede durar hasta los 1000 años, según las últimas pruebas de biodegradabilidad de algunos tipos de llantas específicos. Puede ser 200 años, puede ser 500 años y algunas han durado, según las pruebas que se han hecho, incluso hasta 1000 años en las proyecciones de biodegradabilidad. Entonces, como tal, una vida útil del material de 5 a 6 años para algunos, tal vez 10 para otros que tienen una durabilidad un poco más grande, representa residuos que van a durar 200, 500 o incluso 1000 años. Entonces, todos estos elementos son los que incrementan esta problemática que se da alrededor de la gestión de las llantas. Ahora, como yo les mencionaba, las llantas tienden a ser inertes y tienden a no reaccionar de manera muy significativa en el tiempo. Claramente no son, eh, no discriminan el paso del tiempo, pero en cuanto a otros residuos comparativamente no tiene un potencial de reacción tan grande. Sin embargo, hay un elemento específico y es una gestión inadecuada que se da muy usualmente, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, y es la quema indiscriminada de llantas. La quema puede ser de forma controlada, puede ser por accidentes, y ese control sobre esa quema de esas llantas realmente no, no se da de manera tan eficiente como para que no se den las consecuencias negativas de que se activen todos los químicos y que se activen todos los componentes que están inertes y con esta reacción exotérmica, con esta reacción de ser quemadas, se liberan todos los elementos de peligrosidad que tienen las llantas que de otra forma estarían inertes en su forma original. Vemos también que la disposición de llantas puede llegar incluso a lugares, no solamente vertederos, así sean ilegales, pero vertederos designados hacia eso, sino pueden llegar a lugares completamente inesperados, pueden invadir fauna, pueden invadir flora, y hay un elemento específico de este tipo de residuo, y es que por su geometría, al estar expuesto a lluvias, a eventos donde pueda estar con almacenamiento de agua, se vuelve un lugar específicamente beneficioso para el desarrollo de vectores. Entonces, en un país tropical como Colombia, que hayan este tipo de elementos donde se puedan generar en lugares donde se desarrollan los vectores, pues nos da una peligrosidad de salud pública también muy, muy representativa de la realidad de Colombia. En nuestro país hay aproximadamente 154 municipios donde hay alertas por enfermedades como dengue, chikungunya, Zika, malaria, y al día de hoy, en este momento, a mucha gente le cuesta la vida ese tipo de enfermedades. Y este tipo de residuos son partícipes activos de que se den esos lugares para que se proliferen este tipo de vectores como son los mosquitos. Entonces, vamos a hablar específicamente de las problemáticas que se da de hacer una mala gestión de las llantas y vamos a empezar por el ámbito ambiental. Entonces, inicialmente, esta quema descontrolada de llantas nos da emisiones de hidrocarburos alifáticos policíclicos, de metales pesados y de contaminantes orgánicos permanentes. Todos estos, lastimosamente, son biocompatibles con nuestra biología y con la biología de la fauna.
Entonces, una vez, y ese es el último elemento de acá de la parte ambiental, se dan procesos de bioacumulación y biomagnificación en el que en la cadena trófica se va dando la acumulación de los elementos contaminantes que se vieron liberados a partir de la quema de llantas y van subiendo por la cadena trófica hasta que llegan a nosotros. Entonces se da la afectación de la fauna y se da la afectación de nuestra salud como segundo elemento. Ahora, existen lugares donde se da un almacenamiento adecuado de las llantas, donde están bajo techo, donde están protegidas, pero también se da los botaderos, los cementerios de llantas, que también se conocen como eso, y son lugares donde hay un riesgo de incendios muy significativos, entonces así el objetivo no sea una quema descontrolada, una quema controlada, por así decirlo, se da un riesgo de incendios por la inflamabilidad del material como tal y la difícil extinción que tiene una vez llegue al punto de iniciar una llama. Y finalmente, como les comentaba, hay una persistencia ambiental en la que se da una acumulación de esos contaminantes en el tiempo. Ahora vamos a hablar de la salud, de los impactos sobre la salud de la gente. Entonces, como ya les mencionaba, por la geometría de las llantas, que haya lugares en donde se almacena agua, nos da puntos específicos de proliferación de vectores como mosquitos, donde nos pueden generar brotes de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y malaria. Eh, y como les mencionaba, pues es una realidad que a muchas personas les cuesta la vida al día de hoy. Ahora tenemos la exposición precisamente a los humos que se generan de los incendios de llantas. Es una exposición a humos tóxicos por la quema y son enfermedades sistémicas. Básicamente, todos los sistemas del cuerpo se ven afectados por este tipo de exposiciones. Tenemos enfermedades neurológicas, oculares, respiratorias, genéticas, reproductivas y tenemos bastantes tipos de cáncer relacionados a la toxicidad de estos elementos. Eh, entonces, al haber este riesgo de incendio y estas quemas, se da una exposición a sustancias químicas bastante peligrosas y vemos al final que el impacto se concentra específicamente, pero no exclusivamente, en comunidades vulnerables. Mientras más cerca se esté de estos botaderos o estos acopios ilegales o no, o que no cumplen con todas sus condiciones específicas, se va a ver más efecto de estas exposiciones. Sin embargo, al ser una contaminación en el aire, la exposición prolongada se puede ver a través del tiempo en lugares bastante lejanos, ya que estos contaminantes viajan por corrientes aéreas y también afectan a diferentes tipos de comunidades. Claramente, mientras más cerca se esté, más concentración se va a estar expuesto, pero no quiere decir que sea algo exclusivo de esas zonas, sino que es un impacto más representativo. Finalmente vamos a las problemáticas económicas alrededor de una mala gestión de las llantas y vemos que el costo más inicial, más elevado, es el costo por emergencias, en las cuales hay que hacer controles de incendios, hay que hacer mitigaciones ambientales donde haya habido o se evidencie la contaminación con estos químicos después de un incendio. Los gastos en salud pública, ya que se tratan de enfermedades asociadas que no se generarían si no se estuviera expuesto a este tipo de contaminantes. Se da la pérdida del valor económico, ya que el material que se puede aprovechar de las llantas se pierde una vez se quema de esta forma. Hay un impacto en el entorno, una degradación paisajística y un menor valor del lugar donde se esté disponiendo de esta forma inadecuada. Y finalmente se da una reducción de vida útil de los vertederos, ya que incluso si se dejan estos residuos en lugares que, por así decirlo, cumplen con estas funciones y cumplen con sus lineamientos para poder hacer este acopio, pues son
son lugares que van a tener un residuo por 200 o 500 años. Entonces, si podemos hacer otra cosa que no sea almacenarlas, otra cosa que no sea quemarlas, pues nos va a dar espacio a que estos centros de acopio tengan mucho más espacio, puedan gestionar una mejor logística de recolección y estos residuos finalmente lleguen a ser aprovechados de una forma diferenciada que vamos a ver más adelante. Vamos a ver, hablar un poco sobre los componentes de las llantas. Para mí personalmente les puedo decir que fue una sorpresa ver todos los elementos que tenía una llanta. Este es un corte transversal de una llanta en el que podemos ver la representación de muchísimos de los elementos que tiene. Eh, Según la marca, según el tipo de uso, según el, el vehículo que vaya a usar la llanta, hay una variación bastante significativa en cuanto a esta composición, en cuanto a los materiales claves de esa llanta. No es lo mismo una llanta de una bicicleta que la llanta de un camión de maquinaria amarilla en un lugar de minería, ya que va a estar expuesto a diferentes condiciones, va a estar expuesto a diferentes pesos, va a estar expuesto a diferentes esfuerzos. Entonces, esos elementos que la componen, a pesar de que tienen muchos elementos en común y muchas capas que hacen que funcione la llanta como tal, pues tienen calidades diferentes, tienen cantidades diferentes, tienen concentraciones diferentes de mezclas a nivel químico. Entonces vamos a ver una llanta promedio, una llanta típica, qué materiales tiene y qué funciones tienen para el uso final de la llanta. Entonces, inicialmente tenemos el caucho natural, que nos da una alta elasticidad, una resistencia bastante representativa de este material y una resistencia al desgarre. Luego tenemos mezcla con caucho sintético, tenemos una mayor resistencia a la abrasión, una mayor resistencia al envejecimiento y una mayor resistencia a la fatiga. Tenemos el negro de humo, que actúa como una carga de refuerzo a esta mezcla de caucho, mejora la resistencia al desgaste y mejora el comportamiento frente a los rayos ultravioletas. Luego, en las tapas, en las caras de la llanta, tenemos unos refuerzos en acero. Usualmente tienen unas mezclas, como les mencionaba, que dependen de cada tipo de uso y de cada marca que genera que manufactura la llanta. Y estos nos aportan una alta resistencia mecánica para poder resistir ese, ese esfuerzo tan significativo al que están expuestas las llantas normalmente. Luego también tenemos fibras, tenemos unos elementos que hacen que la mezcla de caucho se, se dé de una forma tan efectiva con el metal, pero para eso se necesita un refuerzo con este tipo de textiles, con este tipo de fibras, como lo son el poliéster y como lo son el nylon. Ambos nos dan estabilidad dimensional, resistencia a la elongación y la fatiga, y nos dan una resistencia al impacto, ya que integra de manera más efectiva los elementos de caucho y de metal. Tenemos finalmente elementos como aceites y resinas necesarias para el proceso de vulcanización, que es donde todos estos elementos se someten a esfuerzos de presión y a esfuerzos térmicos, donde básicamente se funden y se forman una sola película del material. Finalmente, tenemos el óxido de zinc y el azufre, que son precisamente los activadores y los agentes vulcanizadores que mejoran las propiedades mecánicas del caucho al permitir que se dé una integración más efectiva de todos los materiales que hemos visto. Vamos a hablar un poco de las propiedades del material como tal, que son una elasticidad muy significativa, ya que tiene una capacidad de formarse y recuperar su forma, y deriva de su estructura elastomérica, básicamente del caucho sintético y del caucho natural, en las cuales las cadenas poliméricas son muy flexibles, es decir, están tan interrelacionadas, forman unas reticulaciones tan significativas que pueden estar expuestas a fuerzas eh, muy grandes y volver a su estado natural sin,
sin sufrir ningún daño específico. Luego tenemos la resistencia a la fatiga, donde vemos que las llantas soportan millones de ciclos de carga en la rodadura, ya que pues ¿cuántas veces no rueda una llanta al día? Entonces, esto permite que tenga una resistencia bastante significativa y tiene una baja propagación de grietas, ya que vemos que si hay algún daño específico en la llanta, se queda en ese lugar específico y no se mueve a través del material hacia otros lados de la llanta. Tenemos una tenacidad en la que se da una alta capacidad de absorber energía antes de romperse y pues vemos que es la combinación de una elasticidad y unas resistencias significativas. Ahora vemos la resistencia al desgaste, que tiene una alta durabilidad frente a la fricción, que está expuesta frente al pavimento o a los diferentes caminos a los que está expuesto. Resistencia a la tracción, con los refuerzos estructurales que habíamos hablado, con el acero y las fibras. Tiene una baja rigidez, es un material altamente flexible. Tiene una capacidad de amortiguamiento bastante representativa de este material. Puede disipar de forma bastante efectiva la energía vibratoria y tiene una resistencia al impacto. Es un material no frágil, es un comportamiento dúctil y elástico característico de las llantas. Ahora vamos a hablar un poco de la gestión tradicional. Para la gestión tradicional de las llantas se requieren, como les mencionaba, maquinaria bastante costosa, bastante grande. Entonces vemos que el requerimiento de espacio y el requerimiento económico es muy significativo. Y esta maquinaria lo que se encarga de hacer es tratar de separar en sus componentes más básicos la composición de la llanta. Entonces vemos que hay unos cortes transversales en los que se remueven las tapas de las llantas y se retiran los aros metálicos para hacer una gestión diferenciada con ese tipo de metal. Se puede volver a reintroducir al ciclo de fundición y volver a hacer una materia prima útil para otro tipo de procesos. Luego hay una trituradora primaria en la que se va reduciendo el tamaño de la llanta a unos bloques que vamos a ver más adelante, para posteriormente seguir reduciéndola lo más posible, incluso llegar a pulverizarla. Para eso, precisamente, hay una trituradora secundaria que refuerza ese primer esfuerzo que se dio sobre la llanta sin cortar. Como hemos visto, tiene una resistencia bastante significativa al, a la fuerza que se le puede hacer a la llanta, entonces debe pasar por bastantes procesos de trituración para poder llegar a un material granulado o material pulverizado. Precisamente, la granuladora es la que se encarga ya de reducir el tamaño a, a una granulometría mucho más específica, mucho más fina, y para cierto tipo de llantas puede haber unos refuerzos metálicos también en la banda de rodamiento. Entonces finalmente pasa por un separador magnético que permite que todos esos elementos metálicos se, se separen y puedan ir a procesos secundarios como de fundición, y que la granulometría que tengamos después no esté expuesta a virutas de metal que pueden ser peligrosas para los usos que se le da de manera secuencial. Finalmente tenemos un tamiz vibratorio que lo que hace es clasificar el material por tamaños y según la malla o según el tamaño del gránulo que haya al final del ejercicio. Vemos entonces que el flujo del proceso es el acopio de las llantas, el corte inicial que quita los aros metálicos, el corte primario y secundario, en el cual se da la reducción principal de tamaño de la llanta a material granulado. Luego la granulación fina, que nos permite una especificidad de tamaño, la separación con el molino magnético, el tamizado y finalmente el almacenamiento del producto para su comercialización eventual. Entonces aquí van varios ejemplos de cómo este material puede salir según su uso y según
la trituración a la que está expuesto. Entonces vemos trozos de 50 hasta 150 milímetros hasta granulado fino de 0,5 o 2 milímetros. Vamos a ver que para cada uso específico que analizaremos más adelante, hay un uso para cada una de estas granulometrías específicas. Quisiera antes de hablar de estos usos, mostrarles cómo se ve un gránulo después de ser analizado en un microscopio espectrofotómetro. Entonces, si vemos hacia el lado izquierdo, es el análisis de la superficie de un granito de caucho. Y sobre la superficie vemos muchísimos elementos que están presentes sobre esta superficie, que pueden ser considerados contaminantes, pueden ser considerados elementos pulverizados que se adhieren a la superficie. Y aquí vemos este polvillo, este material particulado que está encima de los gránulos de llantas, y vemos que se encuentran elementos metálicos, vemos que se encuentran elementos de tamaños bastante pequeños que pueden afectar eventualmente el uso de estos elementos para gestiones diferenciadas que vamos a ver más adelante. Entonces, entre los usos actuales está la mezcla con asfalto y, y gránulo de caucho para hacer carreteras. No sé si alguna vez han estado en una carretera en la cual el camino no se siente con tantas irregularidades, se siente un camino suave, incluso si uno va con las ventanas abajo, ni siquiera suena el rodamiento de las llantas contra el asfalto. Y esto se da por la absorción del caucho una vez integrado a una matriz asfáltica y utilizado en carreteras. ¿Cuán- Tenemos también el uso del caucho como un material de combustible alternativo. Se da específicamente en las cementeras. Usualmente se usa carbón, pero las llantas tienen un potencial calórico mucho más grande que el carbón, se queman por más tiempo. Entonces, lo que se hace es básicamente rendir el carbón con porcentajes de caucho. Para este se usa un material, un caucho mucho más grueso. Para el anterior se usa literal un pulverizado de las llantas. Entonces vemos cómo su granulometría influye también en su uso. Entonces para lo que se hace es una quema controlada, pero como les mencionaba, esta, este tipo de, de- de gestiones finales tiene la particularidad de que va a liberar todos los elementos contaminantes que tiene. Para contrarrestar esto, las cementeras o los hornos donde se da esta gestión tienen unos filtros específicos que lo que hacen es captar esos contaminantes y evitar que se liberen a la atmósfera como si fuera pues en comparación como si se diera una quema descontrolada. Tenemos también el uso del caucho granulado en parques infantiles, en superficies de parques infantiles. No sé si alguna vez alguien que tenga hijos o que haya ido a un parque alguna vez y ha sentido cómo hay un acolchonamiento bastante significativo en estos espacios, y se da precisamente por su capacidad de absorción de impactos, y es la diferencia entre una caída que sea una fractura a que sea un raspón y sea un golpe bastante leve. Entonces, este tipo de usos lo que hacen es ser pisos de seguridad para evitar accidentes, específicamente en este caso para parques infantiles, pero hay un uso que todos hemos visto y es en los gimnasios, ya que los pisos de los gimnasios son ese mismo material, pero por un proceso de vulcanización adicional. Entonces, básicamente es el mismo concepto, pero en este caso se somete el material
a una presión y a una temperatura determinadas, que lo que nos permiten es crear este tipo de configuraciones y son extremadamente usadas en los gimnasios o en lugares de deporte donde puede haber alguna caída y se requiere una absorción de impacto. También tenemos los usos en las canchas de deportes, no necesariamente tiene que ser fútbol, aunque sí hay un dato que para mí fue bastante sorprendente, y es que una cancha FIFA profesional de tamaño profesional requiere al menos 44 toneladas de caucho de llantas para poder ser aprobada. Entonces, si vemos las dimensiones de la cantidad de llantas que se requieren para este tipo de gestiones es bastante significativa, pero pues no hay canchas, no hay 50 canchas juntas, entonces también, a pesar de que se requiere bastante material, pues no hay tantas canchas y sobre todo, como vemos en Colombia, pues todos estos usos se dan, sin embargo, solamente llegamos a un 30% de la gestión de las llantas generadas en el país. Tenemos también el uso estructural de las llantas, y en este caso, lo vemos ser parte de un sistema antisísmico para un edificio, en este caso específicamente para un edificio, pero es para estructuras. Entonces, junto a diferentes elementos, así como la llanta que tiene metal y tiene textiles para asegurar su buena integración, este tipo de sistemas cumple ese mismo principio en el cual internamente, pues en una matriz de caucho, hay elementos metálicos, hay elementos textiles que permiten que se dé una mayor estabilidad y una mayor absorción de movimientos sísmicos y aumenta la seguridad de estructuras que están expuestas a ese tipo de movimientos telúricos. Finalmente, tenemos también la adición de este material a matrices de cemento, a matrices de concreto, para crear elementos de construcción. Ahora, debo decir que específicamente para este tipo de materiales, el caucho actúa como una carga, actúa como un material de soporte. Nunca se ha hecho un desarrollo que sea 100% de caucho, siempre está en una matriz de concreto, en una matriz de cemento como un material de apoyo. Entonces, esto ha permitido el desarrollo de materiales de construcción diferenciados que se adaptan a diferentes usos más específicos o que tengan una necesidad de resistir impactos, que tengan una necesidad de resistir movimientos telúricos. Entonces, este tipo de desarrollos ha sido muy beneficioso para eso. Tenemos entonces que podemos decir que los usos de las llantas guardan muchas de las propiedades originales de las llantas. Entonces, a pesar de que se da una transformación, se da una trituración, se da una integración a materiales nuevos, a superficies nuevas, a usos diferenciados, igual sigue teniendo unas características de aislamiento, de resistencia al impacto, de durabilidad, de elasticidad. Entonces, las propiedades de las llantas originales se mantienen, solamente que su uso se diferencia y se aplica a diferentes problemáticas que haya y que requieran este tipo de material. Vamos entonces a tomar un paso atrás y vamos a analizar dos casos de estudio de materiales sostenibles. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para al final ver una opción diferenciada en el cual vamos a ver un material que cumpla con condiciones ingenieriles, con condiciones civiles y también pueda cumplir con condiciones estéticas, y lo que haga es ampliar la visión sobre el uso de materiales como el caucho en este tipo de aplicaciones. Entonces, vamos a iniciar con la empresa Vaux. La empresa Vaux es fundada en 2013 en Estocolmo, Suecia, y son materiales biobasados, es decir, toda
la mayoría de elementos que vienen de su uso son naturales o reciclables. Entonces, vemos que la pulpa de madera recuperada de desechos de madera, el cemento salido de la, de la industria de la construcción de estructuras destruidas o de residuos de concreto. Tenemos también que tiene fibras vegetales, pulpa, almidón, cáscaras cítricas recicladas y plástico, PET, en algunas aplicaciones del 60 al 65%. Tiene presencia en más de 30 países, entonces en 13 años ha, ha tenido una acogida bastante significativa y al día de hoy tiene ingresos de más o menos 23 millones de dólares anuales, después de sus costos operativos. Entonces, este material lo que hace es mezclar la estética con la funcionalidad y hacer este tipo de desarrollos como los que vemos abajo a la izquierda o estos tipos de desarrollos que vamos a ver a continuación. Entonces, si vemos, esos son recubrimientos de paredes, son recubrimientos en espacios donde se requiere absorción sonora o aislamientos térmicos en lugares específicos como Estocolmo, que hay inviernos tan difíciles. Vemos que hay una variedad bastante significativa de aplicaciones y de diseños que básicamente están limitados a la creatividad de la gente que esté detrás trabajando sobre estos tipos de desarrollos. Y vemos una integración a diferentes espacios, a espacios sociales, a espacios profesionales. Aquí vemos incluso separadores para oficinas en los que se requiere un poco de privacidad o se requiera una absorción del sonido para poder hacer un trabajo más específico y mucho más concentrado sobre este proceso. Vemos también que hay un desarrollo de productos a diferentes tipos de superficies, no solamente son en paredes, sino también en techos. Entonces, la adaptabilidad de este producto se da a espacios que van mucho más allá de solamente los pisos que veíamos antes en los otros usos, sino que pasan también a otras superficies. Vemos otro caso de estudio que es la empresa Fabric. La empresa Fabric es fundada en 2017 en París, Francia. También son materiales biobasados y reciclables. Ellos lo que hacen es recuperar residuos textiles de la industria de la moda y integra elementos como algodón, poliéster, elastanos, mezclas textiles de uniformes corporativos, de la industria de la moda, textiles no reutilizables o de destrucción de marca, y lo mezcla con un aglutinante no petroquímico, diseñado también por ellos y patentado por ellos. La actividad de la empresa anualmente representa unos más o menos 20 millones de 20 toneladas de textiles recicladas al año. Y pues la industria textil es una industria que genera aproximadamente eh, una, el equivalente a un camión de basura por segundo de residuos. Entonces, es una industria que es bastante contaminante y esta industria lo que hace específicamente es eh, darle visibilidad a ese problema y tratar de solucionarlo. Esta empresa representa ingresos de más o menos 16 millones de dólares al año. Es una empresa más joven que la que vimos anteriormente, pero que va en crecimiento económico constante. Entonces, como vemos, también tiene un tema de recubrimiento de paredes, tiene un tema estético, pero ellos pasan más allá de eso y también ya empiezan a hacer mobiliario. Entonces, es material que soporta carga, que no solamente es estético, sino que también es funcional. Vemos mesas, vemos sillas, vemos estantería. Entonces, a partir de los desarrollos que han hecho, también pasan a elementos estructurales. Aquí vemos recubrimientos de paredes, en aplicaciones, ya en tiendas, en espacios de, también sillas, en espacios de laborales.
y vemos también ya recubrimientos mucho más grandes, como paredes completas, integración con elementos tecnológicos y representación de marca también es un elemento muy poderoso de ellos. Finalmente, pues también vemos elementos enfocados a espacios de oficina, como estos separadores, que también cumplen funciones de absorción de sonido. Finalmente, y lo que se está haciendo en este momento, y les quiero compartir parte de la investigación que estoy llevando a cabo en este momento junto a mis directores y codirectores, eh, es el desarrollo de materiales sostenibles a partir del reciclaje de llantas. Esta imagen que vemos acá ya es el material como tal, ya se han dado desarrollos más enfocados originalmente a la parte estética, pero de forma anecdótica les puedo contar que se han hecho desarrollos en los que pues no se tenían los equipos para hacer mediciones específicas de la resistencia del material, pero digamos que intentando llevarlo al extremo, se le pasó un camión por encima a estos materiales y no les pasó nada. Se botaron de un 11.º piso y el piso fue el que se rompió. Entonces, digamos que este tipo de materiales que vemos acá, que están hechos 100% con caucho de llantas, que tienen un desarrollo también de pigmentación, pues son materiales con aplicaciones ingenieriles y estéticas. Entonces, lo que se quiere hacer precisamente inspirado en estos dos casos de estudio es dar una visibilidad a la gestión de llantas, dar una visibilidad a la problemática que hay alrededor de ellas. Y lo que se quiere hacer al final del ejercicio es incrementar el número de llantas gestionadas al año para reducir todos esos efectos que vimos negativos sobre el medio ambiente, sobre la salud y generar, pues evitar que se generen costos económicos negativos y de hecho se creen empresas y se creen emprendimientos alrededor de este tipo de tecnología para poder generar una mayor gestión, poder generar ingresos económicos, poder generar trabajo y al mismo tiempo hacer una gestión adecuada de las llantas. Entonces, con eso finalizo mi exposición. Les agradezco mucho por el tiempo y si alguien tiene alguna pregunta, soy todo oídos y si no, les deseo un excelente día. Bueno, perfecto, Juan. Pues muchas gracias por su presentación magistral. Teníamos una pregunta anteriormente donde estabas Sí, hablando sí, de claro. los tradicionales. En lo que Sí, entendemos, hablaste de pirólisis, parques infantiles y gimnasios, aplicación en muros, aplicación en asfaltos y pues básicamente eran esos los métodos. Canchas de fútbol y demás. ¿Nos podrías correcto. indicar cuáles aplicaciones tiene actualmente el caucho y por qué se ven tantas llantas y tantos botaderos? Si es la ley, si es la costumbre de la gente, si es la tecnología, ¿qué es lo que hace que se presente este desorden en ese tipo de llantas y su aplicación? Claro, entonces es una mezcla de varios factores, muchos de los que acabas de mencionar. El primero y el principal es la logística alrededor de las llantas. Digamos que los centros de acopio y los sistemas que hay alrededor, porque por ley los importadores y los productores de llantas deben hacer una gestión de cierto porcentaje que corresponda a, a unas cifras determinadas por ley de la cantidad producida o la cantidad importada de llantas. Entonces, digamos, si una empresa trae X cantidad de llantas de forma importada, en este momento debe gestionar alrededor de un 60% de esas llantas. Entonces, digamos que es una empresa, pongamos el ejemplo de Pirelli, por decir una marca. La empresa Pirelli importa X cantidad y debe gestionar el 60%. Entonces, hacer la trazabilidad de todas las llantas que se vendieron es muy complicado ya que, pongamos un ejemplo específico. Yo compré las llantas Pirelli acá en Bucaramanga, fui a Cali y en Cali se pinchó una llanta. Tuve que hacer un cambio de la llanta. Entonces, esa llanta Pirelli que se compró en Bucaramanga ahora está en otra ciudad y yo como empresa importadora debo hacer el seguimiento de toda esa línea
y realmente con cada carro, con cada llanta que se hace, esos casos pueden ser millones. Entonces, el seguimiento de la trazabilidad de las llantas es una problemática bastante significativa. Entonces, la logística que hay detrás de eso es un reto bastante grande. Ahora, la gestión de las llantas no es uno a uno. Es decir, si yo importo X cantidad, debo reciclar mucha menos cantidad de esas llantas. Entonces, eso también incentiva a que no sea una gestión total, sino que sea una gestión parcial de las llantas. Y lo último es que en los centros urbanos hay centros de acopio, hay empresas que se encargan de hacer recolección, hay lugares de cambio de llantas, hay talleres que hacen recolección y son parte de una red logística integrada de recolección de llantas que está integrada a los gestores finales, que son los que tienen toda esta maquinaria, pero en las áreas rurales de Colombia, donde también hay vehículos, también hay carros, no hay una integración a esta red. Entonces todas esas llantas no se gestionan, terminan en botaderos, terminan quemadas, terminan en todas esas gestiones inadecuadas que vimos y no se integran por esa dificultad logística nuevamente a la gestión de los sistemas ya establecidos por ley en Colombia. Entonces, una parte es la dificultad que hay de esa integración, entonces eso genera la cultura de no buscarle una gestión final a esa llanta, sino de botarla donde sea. O a mí me dijeron que en este lugar se botan las llantas, pues las boto ahí también, o voy las boto donde el vecino, o voy las boto en cualquier lado, o las quemo y punto, o las uso para hacer estructuras, digamos, improvisadas. Entonces se da una mezcla de culturas, se da una mezcla de dificultades logísticas y se da una, una evidencia de una gestión que no debe ser igual a una importación o una producción. Entonces, serían los elementos que te diría que favorecen a que no sea una gestión adecuada de todas las llantas y solamente sea una gestión actual de 30% del total que se genera en el país. Perfecto. Otra pregunta es la siguiente. Si nosotros adolecemos de carreteras que permanentemente muestran Perdóname, fallas, no te escuché muy ¿oye? bien. Disculpa, no Sí, escuché muy bien. ¿Me repites, por favor? sí, con mucho gusto. ¿Me oye ahí? Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, perfecto. Si uno de los problemas que tenemos normalmente es porque las carreteras no están en buen estado, porque hay muchas carreteras que son secundarias, que para retirar los productos del campo o para trasladarse entre un sitio principal y otras ciudades intermedias o municipios, tenemos ese problema en las carreteras. ¿Por qué no reforzar la aplicación en asfaltos? ¿Qué es lo que falta para eso? Eh, yo diría que son dos elementos principales. El primero es la institucionalización del uso de este material, ya que no hay una obligación legal a que se usen ese tipo de materiales. Entonces, sobre todo como son, ese tipo de proyectos son públicos, entonces realmente el factor decisivo es el costo final de la obra y no tanto el uso de cierto material sobre otro. Entonces, si hubiera una integración a políticas que permitan y que de hecho favorezcan el uso de este material, se habría mucho más uso de este tipo de materiales. Y eso me lleva a al segundo elemento, y es que al no haber esa integración con la normativa de que favorezca el uso de este material, no hay un número muy elevado de empresas que tengan la maquinaria para hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, existen ahí, pero nuevamente, a medida que crezca la demanda de este material, va a haber más empresas que compren la maquinaria, que hagan las inversiones, que vean el beneficio económico, que al final de cuentas pues es un negocio y la parte económica es bastante significativa. Entonces, si se da una integración política, va a haber mucha más demanda de este material y va a haber mucha más oferta por empresas que hagan transiciones a este tipo de materiales.
Perfecto. Solo como estimación, ¿qué porcentaje de este tipo de llantas quedaría normalmente establecido, digamos, en aplicaciones de asfalto? ¿Un 10%, un 20% o una cantidad superior? Hay diferentes formulaciones según el uso que se vaya a usar. Digamos, si es una autopista de tráfico pesado, si es una autopista, si es un camino rural, por así decirlo, que se va a pavimentar. Si, pues digamos, hay aplicaciones incluso para ciclovías. Entonces, ese tipo de mezclas varían. Pueden ir desde un 5, incluso he visto estudios donde hay aplicaciones hasta el 30%. Entonces, depende mucho del uso que se le vaya a dar, pero hay ese tipo de variaciones sobre el material total. Perfecto, muy bien. Una consideración. Estamos hablando de métodos tradicionales de utilizar por una parte el caucho, por otra el acero. ¿Ese tema del acero ustedes lo han visto o eso no corresponde realmente al desarrollo que está haciendo la UIS? Digamos que en tema de investigación se sale un poco del alcance que estamos manejando en este momento, pero a título personal, pues yo trabajé en una empresa de gestión de llantas, entonces puedo ser testigo y puedo dar testimonio de que el acero que se genera partes siderúrgicas y se reintegra a procesos de fundición. Sin embargo, requiere una limpieza bastante rigurosa, ya que el caucho, como se integra también con el metal, debe pasar por un proceso de limpieza para que no genere problemas en las fundiciones y no genere alteraciones de temperatura y alteraciones de la calidad del material. Entonces, digamos que como elemento adicional, te puedo compartir eso, que es un elemento aparte, pero efectivamente en este caso nos estamos enfocando sobre el caucho en cuanto a la totalidad del material de las llantas y no sobre los otros materiales como los textiles o los metales. Perfecto. Es para como ir dejando definidos los aspectos que mencionas en tu conferencia. Ahora sobre la aplicación específica que propones en el desarrollo en la WIS, ¿cuál sería la mejor aplicación de ese material que tú estás desarrollando, que está desarrollando con la doctora Mayra y con el grupo de ingeniería de material? Bueno, precisamente estamos en esa toma de decisiones. En este momento tenemos el material, pero como les decía, de forma empírica, entonces no hemos realizado la determinación de las propiedades mecánicas, que es lo que nos va a permitir tomar esa decisión precisamente. Vemos un comportamiento que nos indica ciertas cosas, que nos indica que como recubrimiento funciona muy bien, que en temas estructurales, en temas de construcción no estructural puede funcionar muy bien, pero ya para elementos de construcción necesitamos comprobar cómo se comporta en el tiempo, ya que las propiedades mecánicas las puede cumplir, pero necesitamos saber cómo evoluciona, si puede haber cristalizaciones, si puede haber incompatibilidad de los materiales. Entonces, digamos que estamos a la espera de todas estas pruebas. Estamos diseñando las experiencias de laboratorio, estamos diseñando los experimentos que vamos a hacer para poder medir todo esto y poder tener una respuesta certera sobre esta cuestión que tú me haces. Pero digamos que a título de darte alguna información y no decirte como depende de, te podría decir que en temas de recubrimientos y temas de construcción no estructural, pues tiene un potencial mucho más significativo que en cualquier otra, pero pues queremos ser rigurosos y queremos hacer ese tipo de desarrollos y precisamente ese tipo de espacios nos sirven para invitar a la gente y decirles que pueden ser partícipes de estos procesos, que si también tienen iniciativas, pues pueden hacer esos procesos también para sus procesos específicos y sus residuos y sus elementos y sus iniciativas con nosotros y con la universidad, precisamente para que la ciencia y los experimentos sean los que les indiquen qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, qué es lo mejor, qué es lo posible y qué es lo que realmente no se debe hacer para llegar
a, a desarrollos adecuados y que se puedan trasladar a elementos de ganancia económica al final de cuentas. Bueno, perfecto. En lo que mencionaste sobre las pruebas, sí, definitivamente la recomendación es hacer pruebas mecánicas, pruebas de originales, envejecidas, de rasgado, mirar el comportamiento con el tiempo del material. Inclusive hay algunas que están en colores. Obviamente el negro de humo y demás le da mucha resistencia al, a las pruebas UV, al ozono y demás. Entonces sería conveniente que los tuvieran en cuenta pues para tener el análisis completo del material inicial, original, que parte del caucho y los demás componentes, el resultado de lo que ustedes obtienen, de tal manera que pueda darles una luz de qué utilizar ampliamente este tipo de material. Adicionalmente, no sé si ya alguna industria los ha contactado o, o es un desarrollo científico a espera de un contacto industrial. Exactamente. Pues primero te doy la razón en lo que nos mencionas de las pruebas. Es exactamente la ruta que queríamos seguir. Entonces, recibimos ese comentario muy abiertamente y precisamente es la línea a seguir. Y pues en este momento es un tema completamente de desarrollo científico. No ha habido una integración aún a la industria. Esperamos que se pueda hacer más adelante, que tengamos ya precisamente esos elementos para poder dar mayor validez y mayor veracidad sobre este tipo de iniciativas. Y no estamos cerrados a eso, entonces, pues por ahora es un tema de investigación, es un tema que desarrollamos acá exclusivamente en la universidad, pero quisiéramos que pasara a nivel industria más adelante, efectivamente. Perfecto, de acuerdo. Pues básicamente una opinión. Muchas gracias por su participación. Consideramos que esta conferencia es interesante en ese tipo de cosas en las cuales es necesario, por una parte, informar, porque normalmente no es como muy conocido el tipo de actividades que realizan las universidades. Hay desarrollos espectaculares, pero no es, digamos, fácilmente asequible tener la información y qué es lo que está haciendo cada grupo de desarrollo, de materiales, de química, de mecánica, en fin, de los diferentes proyectos. Entonces, muchas veces termina en un desarrollo espectacular, pero que no sale del marco de la universidad. Desde esta feria queremos que sea un camino en el cual pueda existir esa comunicación a través de las conferencias, por una parte, a través del stand que tiene la Universidad UIS, donde puedan mostrar esos logros y adicionalmente a través de los blogs y demás medios que cuentan para que puedan, digamos, informar en los avances. Muchas veces es interesante conocer que una universidad está haciendo un desarrollo, pero, digamos, ustedes están en la UIS, nosotros estamos en otra región del país, no es fácil intercambiar esa información. Queremos que este, esta primera feria nos sirva de intercambio, de puente para contactar universidad, industria y población en general para este tipo de desarrollo. No solo para el proyecto suyo, sino para en general para el proyecto de todo ingeniería de materiales y de la universidad, en este caso la UIS, también otras universidades que puedan presentarse y en definitiva lograr también intercambio de recursos, de conocimiento, de aplicaciones y en lo que vemos, pues para un doctorado como el que ustedes están desarrollando, realmente mis respetos, felicitaciones y esperamos que este tipo de cosas puedan llevarlas para que sean solución a nivel nacional. Muchísimas gracias por su participación, Juan, y bueno, esperamos noticias. De aquí a julio 24 está la feria. Queremos que no se pierdan, que participen y que nos hagan saber si hay algún avance de aquí a julio, que nos digan, mire, esto es lo nuevo, esto es lo último y vamos para adelante. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien. Hasta luego.